Son la situación de los jubilados a los que se le va a pagar lo que eternamente se les debe. Por más que en los últimos años, lo podrá decir Iván Jagroski, bastante se había avanzado en el pago de todo lo que se debía. Así que estamos con Iván para entender un poco desde el lugar de los jubilados esto que anunció el presidente Macri en la jornada de hoy. Sí, Víctor Hugo, sin dudas el gobierno anterior fue quien más hizo por los jubilados, por los adultos mayores, con los que no habían aportado en realidad, porque muchas veces la confusión era no habían trabajado, no, muchas veces no habían aportado porque o trabajaban en negro o el empleador no hacía los aportes, pero ahora lo que vamos a conocer son las claves del boceto, que en realidad no es que sea un borrador, sino que es lo que va a entrar, las claves, el espíritu del proyecto que va a entrar a la Cámara la semana que viene. Esto es lo que estuvo circulando en los medios hoy, en realidad hablando con gente del gobierno, lo que pudimos recuperar. Beneficia a 2.300.000 jubilados, más o menos 200, depende con qué funcionario hables. 250.000 jubilados tienen juicio en curso, 50.000 ya tienen sentencia firme y será gradual comenzando por los mayores de 80 años o enfermos de gravedad. Quiero decir algo, Víctor Hugo. En principio, y he hablado con gente del Frente Renovador, del Bloque Justicialista, del Frente para la Victoria, bueno, naturalmente del PRO, que es el partido que lo impulsa, el partido de gobierno, no tendría contraindicaciones técnicas en el revoque grueso. Ahora, lo que todos me dijeron fue, puede haber una diferencia conceptual en que una de las partes, lo vamos a ver más adelante, de donde se quiere sacar la guita, la plata, el dinero para pagar estas sentencias o pagar estas jubilaciones o las pensiones universales a la vejez, es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea, estarían liquidando el Fondo de Garantía, usándolo para pagar esas jubilaciones, y ahí hay una diferencia conceptual seguramente con el Frente para la Victoria y con el Bloque Justicialista. Pero lo vamos a estar viendo más adelante. Los que tengan sentencia firme cobrarán el 50% de la deuda en efectivo y el resto en cuotas cuatrimestrales. Sentencia firme por los juicios a partir del caso Badaro. Los que están en juicio pero sin sentencia se les pagará un retroactivo de 48 meses previo, esto según lo que me dijeron a mí, un arreglo de cada cual con la justicia. Pero vamos a hablar seguramente con nuestro invitado que lo entenderá más a pie de juntillas. Vamos a seguir mostrándole a la gente un proyecto que, si me apurás, Víctor Hugo, o si me apura, con el mayor de los respetos, digo que es el más interesante en términos de apertura que ha mandado el gobierno nacional. El costo fiscal, uno le podría decir inversión, será de 75.000 millones de pesos anuales. Acá lo importante es ver la sustentabilidad, que esto es lo que cuando yo hablé con fuentes del gobierno nacional no me terminó de quedar del todo claro, porque si la plata entra por el blanqueo, entre la plata que dice el gobierno o entre menos, es por única vez. Esto es un rollover que es años para pagarle a los jubilados. Todos los nuevos jubilados cobrarán con los montos actualizados de manera automática, y los que hicieron juicio tendrán una suba del 45% en el haber mensual que cobraron, y naturalmente, y para los que no hicieron juicio el incremento será del 35%. Sigamos viendo, porque al final, para que ustedes lo entiendan bien, hay ejemplos promedio de lo que van a ser las jubilaciones. Se va a financiar, acá está el gran tema, ¿no? Con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el dinero que ingrese por el blanqueo. ¿Cuál es el problema acá? Primero, el gobierno, que tiene mucha confianza de que va a entrar mucho dinero por el blanqueo, yo creo que va a entrar mucha plata por el blanqueo, no toda la que dice el gobierno, pero va a entrar mucha plata, está armando un proyecto de ley en función de algo que todavía no está, que es el dinero del blanqueo. Pero va a entrar. Y el otro punto conflictivo es el FGS. ¿Qué va a pasar con el dinero del Fondo de Garantía? ¿Qué me decían a mí en el gobierno? Y ahí vamos con la pensión universal a la vejez. Dejemos de tener el FGS como un salvoconducto de una crisis que no ocurrió y usémosla para pagar lo que ellos denominaban estas injusticias a estos 2.300.000 jubilados. La pensión universal a la vejez, cualquier persona, y acá también quiero hacer un detalle, que cumple 65 años tendrá derecho al 80% de una jubilación mínima, cumpla o no con los requisitos para jubilarse. Esto es menor que la mínima que entró por la moratoria, es decir, los que no aportaron van a tener una jubilación mínima que la que tendrían si se hubiesen acogido a la moratoria o si hubiesen tenido la oportunidad de hacerlo. Si el jubilado estaba en juicio, tenía sentencia y murió,
se le ajustará la pensión que cobra su viudo o viuda. Esto para la señora o el señor que nos estén mirando en la casa. Y vamos con los ejemplos, entiendo que es para que ustedes lo entiendan. Son altas las jubilaciones porque es un promedio entre la mínima y la más alta, que en general es muy pero muy alta. Muy pero muy alta, estoy hablando de 30, 35, o hay casos que pegan saltos hasta 80.000 pesos, lo vamos a hablar bien con el invitado. Una persona alcanzada por los criterios que estableció la Corte en los fallos Elif y Badaro y tiene un haber promedio, después podemos, si quieren, hablar de lo que es el caso Badaro, de 10.200 pesos pasará a recibir 15.000 y el incremento será el 51%. Esto dice el proyecto a grandes rasgos. Yo insisto, hay que ver el revoque fino, ¿no? Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Y cuando hay antecedentes como los que se dan de los años 90, en los años 90 se hizo algo parecido. La venta, por ejemplo, de la privatización de los bienes, también era para los jubilados y lamentablemente aquello no se cumplió. Esto todavía está en el terreno de un proyecto. ¿Con qué cerramos, Iván? A mí me asusta eso, Víctor Hugo, cuando me dicen, queremos discutir, me dijeron en el PRO, un nuevo sistema jubilatorio, ¿no? Por eso digo, pausa, la intención es buenísima, quiero ver cómo se aplica. El ejemplo dice que un jubilado alcanzado por el mismo fallo con un haber de 10.200 pasará a cobrar 14 y el incremento será el 40. Y el último, que es el menor, alrededor de los 6.000 pesos, recordemos, estamos hablando de promedio, dice que el que cobra 6.936 pasará a recibir 9.379. El incremento, en este caso, que es el que menos cobra, es el menor incremento, que es del 35. La preocupación es si el Estado te va a garantizar un monto bajo y vos después armás, digamos, tu propio sistema de capitalización, como es en Estados Unidos, o si va a haber un Estado presente que te abrace. Pero bueno, lo vamos a hablar ahora. Está con nosotros Gabriel De Bedia, que es fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social. Gabriel, bienvenido, un gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias a usted, gracias por la invitación. ¿Qué le dispara todo lo que se anunció esta mañana? En principio, a mí me parece saludable que exista un proyecto para mejorar la situación de los jubilados en general. Aparentemente este proyecto abarca un colectivo de 2.200.000, 500.000 jubilados. Los jubilados en la Argentina ascienden casi a 7 millones, son 6 millones y pico. Porque cuando se habla de jubilados, no hay que hablar como si hubiera dos categorías: los jubilados tradicionales y después la última moratoria como si fueran jubilados de segunda. Son jubilados, tienen el derecho adquirido a un beneficio jubilatorio. Los 7 millones son los jubilados. Eso es lo que nos tiene que quedar en claro. Segundo, me parece saludable pensar tal vez en principio en la idea de poner fin a algo que es un mote que es pesado mediáticamente, que es la carga de los juicios de los jubilados. Porque los juicios de los jubilados es mediáticamente como una carga. Ahora, no es significativo la proporción, porque los juicios de los jubilados son 300.000 personas. Así el número que daba recién Iván es un número que provocaba un poco de asombro. Claro, es un número insignificante. Juicios hay 250.000. En trámite más o menos, sí, es insignificante. De hecho, en el Fuero de la Seguridad Social no es el tipo de juicios que más hay. Hay más juicios ejecutivos que inicia la AFIP por evasión de aportes previsionales que reajuste por movilidad. Estamos hablando del 5% o menos. Sí. No llega al 3 y pico %. Ahora, sí. Ahora, algo interesante en principio. El proyecto en sí le propone saldar las deudas hacia atrás, lo que será el retroactivo, porque un reajuste por movilidad tiene dos aspectos: resolver el retroactivo, que es hacia atrás, y el haber hacia adelante. Eso por un lado. Por otro lado, en todo lo que es reajuste por movilidad, tradicionalmente existió un grave problema. ¿Cuál es? Que es la judicatura, los jueces que terminan resolviendo los casos. En materia jubilatoria, es sano que la solución sea por norma general y abstracta, es decir, que la solución pase por el Congreso, más que por la judicatura o el Poder Judicial. En este sentido, esta va a pasar por el Congreso. Esto es sano, porque cuando hablamos de Elif, Badaro, que son los fallos que resolvió la Corte terminó legislando
Y después los jueces de la Cámara de Seguridad Social terminan aplicando un precedente de la Corte al resto de las causas. Con lo cual el Poder Judicial se convierte en legislador. Claro. Y es sano que el pueblo, a través de los representantes, que son los diputados y los senadores, sean los que fijen, como fijaron en su momento la pauta de movilidad con la muy buena ley del año 2008, que dijo, no, esta es la pauta de movilidad para todos los casos. Bueno, no me parece descabellado en absoluto, al contrario, muy sano pensar en un esquema de decir, bueno, mejoremos el colectivo de 2.200.000 personas. Obviamente, lo ideal sería mejorar a los 7 millones Sí, claro. casi de jubilados. Sí, y lo ideal sería Sí. también contener a los que ya no se van a poder jubilar. Bueno. No nos olvidemos que en septiembre tenemos 90.000 mujeres y 50.000 hombres que van a cumplir 60 y 65 años respectivamente y que van a quedar afuera de las moratorias. Claro. Definitivamente, para siempre, se van a quedar sin nada. Y es un número no tan Importante. alejado Sí, sí. del número de personas beneficiadas Es así. con esta medida. Y la preocupación también tiene que ver, usted dirá, fiscal, si comparte esta idea, con el hecho de que la sustentabilidad de la ANSES Ahí viene esté el caso. comprometida para el futuro. Es decir, se atiende a los jubilados de ahora, a esos 250.000 jubilados de ahora. ¿Qué será de las futuras? Eso es central, eso es central. La seguridad social se nutre de principios. Principios que emanan de la Constitución Nacional, o que recoge la Constitución Nacional. Tal vez son hasta previas a la Constitución. ¿Cuáles son? La universalidad, que aunque la Constitución no lo prevea, el derecho a la seguridad social debe tratar de materializar. Es la universalidad, la solidaridad, la redistribución del ingreso, la seguridad social y sobre todo lo previsional. Es un ámbito o un andamiaje para redistribuir las riquezas. Y para poder materializar todo esto a lo largo del tiempo, es importante tener un fondo de garantía de sustentabilidad. ¿Qué busca el fondo de garantía de sustentabilidad? Busca tener sustentabilidad hacia futuro en el tiempo, porque ¿qué puede suceder? Hay crisis económicas en el mundo, hubo crisis económicas en el este asiático en los años 2008, 2009, y bueno, y para eso tenemos que buscar que no atenúen o que no hagan un impacto negativo, que se pueda atenuar ese impacto negativo en la economía nacional. Y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad lo que busca es que ante una situación negativa de la economía mundial y negativa de la economía nacional, pueda el Estado Nacional cumplir con las prestaciones previsionales y en la calidad que correspondan. Y otra de las preocupaciones, pues yo me pongo a pensar en este momento en el jubilado o la jubilada que deben decir, si están en una situación que los compete, me gané la lotería. Ahora, hay un impuesto que termina siendo algo definitorio para entender qué cantidad de dinero le puede llegar a ingresar a este jubilado o jubilada, que es el impuesto a las ganancias o algún otro impuesto que pueda existir. De eso se trató, se va a hablar porque cambia sustancialmente el panorama. Yo no he visto en el proyecto, porque yo no he visto, no sé si por ahí Iván pudo ver el proyecto. El boceto que teníamos, que yo digamos, el rastrillaje que hice fue entre gente del Congreso de la Nación y del Poder Ejecutivo Nacional, es eso. Y para mí clave, a propósito de lo que preguntaba Lu, de lo que decía Víctor Hugo, es si es sustentable. Digamos, ese me parece el complicado. El tema que decía del impuesto a la ganancia, para eso debe reformarse la ley de impuesto a la ganancia, que prevé que al beneficio previsional se le debite ganancia. Bueno, pero yo porque de verdad debe reformarse eventualmente. Quien lo esté mirando y piensa, voy a ganar 200.000 pesos por este juicio ya iniciado y que me va a corresponder, supongamos que la señora o el señor está haciendo la cuenta en su casa. No. O sea, no es esa cifra la que va a recibir. No, obviamente, a eso hay que evitar el impuesto a las ganancias. Y también es cierto que la clave pasa por la sustentabilidad, porque la sustentabilidad te garantiza poder cumplir con las prestaciones en calidad hacia futuro. Esa es la clave. Le agradezco muchísimo, fiscal. Un placer. Muchísimas gracias. ¿Cómo anda el padre Toto, su hermano? Mira, el padre Toto está muy bien, trabajando ahí en la Villa 21 y 24, muy fuerte, con mucha gana y mucho espíritu. Y yo ahora voy a ir a la cumbre en la Santa Sede con el Papa querido o Papa Francisco, que hay de jueces y fiscales por el tema de crimen organizado y de trata, y viajamos, hay varios jueces que tengo entendido que ya
muchos de ellos ya están en Roma. En cambio, los fiscales, como trabajamos hasta el último momento, los 5 fiscales invitados vamos el 1 a la noche para llegar el 2, estamos en la cumbre y volvemos el mismo día. No, Ah, claro, la eso. fiscal